es declarar, anunciar la palabra de Dios. Pero si nosotros declaramos, hermanos, la palabra de Dios en nuestro cuarto, ¿a quién se la estamos anunciando? ¿A quién se la estamos declarando? Al mundo invisible. Usted está haciendo una confesión en público, no solamente, hermanos, a las personas que les rodean, sino también al mundo espiritual. Usted está confesando la palabra de Dios. Así que el declarar la palabra de Dios sí es bíblico. ¿Y cómo nosotros vamos a sustentar, hermanos, esto? No les he traído muchos versículos porque quiero que presten atención, pero para este versículo sí necesito que ustedes abran su Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 26, vamos a leer lo que dice las Escrituras, el versículo 17. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás y que escucharás su voz. Y luego dice más abajo en el 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva. Somos exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces, ¿qué es una declaración? Es una confesión pública, que tú aceptas, hermanos, amén, estatutos, mandamientos, decretos de parte de Dios. Cuando declaramos la palabra de Dios, cuando predicamos afuera, ahí estamos, ¿qué cosa? Declarando, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Vamos a usar otro versículo bíblico en Primera de Corintios 14, versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué conclusión? No he querido traer más versículos bíblicos, pero hay muchos. Y dice la palabra de Dios que nosotros declaramos que Él verdaderamente es Dios. Entonces, hermano, en nuestra boca el declarar es bíblico. Declarar el nombre de Cristo, declarar su palabra, declarar las promesas de Dios, hermanos, es bíblico, hermanos, amén. Y la segunda palabra, hermanos, es decreto. Y en algo tiene razón. Un decreto, hermanos, amén, no lo establece un hombre. Un decreto lo establece, hermanos, un rey. En este caso, Dios es el rey, la máxima autoridad sobre los cielos, la tierra, el mar, el mundo visible e invisible. Él es rey, Él es soberano. Así que el único que establece decreto es Dios y no el hombre. Pero ¿qué significa, hermanos, la palabra decretar? La palabra decretar, hermanos, es cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, ese versículo que tiene promesa. ¿Y qué la hago? La hago mía, creyéndola y confesándola constantemente. Yo no voy a decretar, no, Señor, decreto, como yo he visto muchos hombres, decretos, cielos abiertos, decretos de hombre. No podemos nosotros hacer decretos cuando nosotros no tenemos ninguna autoridad de nada. Y el único que establece y el que hace decretos es Dios. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una ley, un mandamiento, es una ordenanza. Eso es un decreto, es una ley. Y los decretos, hermanos, tenían que escribirse en algo, sobre algo, y tenía que ser visto de forma pública, tenía que ser visto por todos. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte de Sinaí, dice que el Señor le entregó las tablas de los 10 mandamientos. Eso es un decreto, porque ahí estaba establecido la ley de Dios. Y como estaba establecido la ley de Dios, este decreto tenía que ser visto por todos. Entonces, el único que decreta es Dios, porque Dios estableció las leyes y mandamientos. Nosotros hace un momento leímos Deuteronomio 26, 17, y dice que tú vas a declarar que Él es Dios, que Jehová es Dios, y que eso es una ley, dice la palabra de Dios, que es un mandamiento y es un decreto. Eso es un decreto, es una orden real, porque viene de un rey. Ahora, un decreto humano, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el rey David. Él estableció un decreto sobre el pueblo de Israel.
donde él estableció que cuando el ejército de David saliera a batalla, ellos tenían que llevarse todo el botín y los despojos que ellos habían recogido. Ese despojo tenía que ser repartido de forma equitativa con todo el pueblo, hermanos. Entonces, eso es un decreto que él estableció porque él era rey de Israel y ellos tenían que obedecer al decreto del rey. Obviamente, si estamos en una tierra, tenemos que nosotros someternos a las leyes terrenales. Pero estamos hablando ahorita de la palabra de Dios y sobre qué es un decreto. Entonces, el decreto, hermanos, amén, tenía que ser visto por todos. Cuando nosotros aquí oramos, voy a hacer un ejemplo. Muchas veces nosotros decimos, yo estoy sana. Tú estás declarando, hermanos, porque estás haciendo una confesión pública de que tú estás sana, en el nombre de Jesús estoy sana. Pero cuando tú utilizas el decreto, cuando tú te apropias de la promesa y tú dices, es que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿y qué dice más la palabra? Y por sus llagas somos curados. Entonces estoy utilizando la palabra, estoy declarando y estoy decretando ¿qué cosa? Su palabra, no mi palabra. Cuando nosotros aquí estamos haciendo intercesión, muchos de nosotros también decimos otro decreto que nadie se da cuenta. Cuando dice la palabra de Dios, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es un decreto. Usted se está apropiando de esa promesa, hermanos. ¿A quién se la está declarando? Vamos a decirlo, que usted se lo está declarando al mundo invisible, porque la guerra que tenemos es contra el mundo invisible. Entonces usted lo está declarando para que se dé cuenta las huestes espirituales de maldad que usted es un escogido de Dios y que usted está haciendo uso de ¿qué cosa? De la palabra de Dios para poder pelear contra el enemigo, para poder ¿qué cosa? Guerrear. Entonces ahí está usted decretando. Cuando hemos escuchado que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, esa es otra confesión pública, es un decreto donde usted se está apropiando de esa promesa. Y cuando usted se apropia de la promesa, hermano, constantemente en oración, esta palabra es poderosa, esta palabra tiene poder. Dice las escrituras que son palabras, son espíritu y son vida. Esta es la introducción, hermanos, de mi tema, porque el tema, como le dije, es el poder de la palabra. Que muchos de nosotros, hermanos, no estamos conquistando, no estamos haciendo uso, hermanos, amén, de esta palabra, hermanos. Y es por eso que yo se la traje, hermanos, porque yo les dije, hermanos, que yo tuve, hermanos, en mi enfermedad. Sabemos que el enemigo oprime en gran manera. Pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados esperando que el enemigo, hermanos, acabe conmigo. Y es ahí donde nosotros debemos levantarnos en guerra en contra del enemigo. Diga usted, el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Sabe lo que sucede con la iglesia? Es que la iglesia no abre la boca. Constantemente se la repetimos 1, 2, 3 veces. Abre tu boca, confiesa, declara. Ora, abre tu boca. ¿Cómo podemos agradar a Dios si todo lo hacemos solamente, hermanos, en mudo, en silencio? ¿Cómo vamos a guerrear en silencio? Imagínate una guerra espiritual y lo hacemos callado, en silencio. ¿Usted cree que va a tener victoria? No vamos a tener victoria. Es por eso que nosotros necesitamos que la iglesia aprenda. Que la iglesia, hermanos, comience a guerrear, hermanos. Que cuando nosotros hacemos intercesión, hermanos, no mezclemos, hermanos, el hacer reverencia a Dios, que está bien, el postrarse de rodillas, está bien, el Señor nos enseñó, pero estamos en una guerra espiritual. Y si el pastor convoca a un ayuno, hermanos, no es para estar de rodillas porque nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar y muchos se van a dormir. Necesitamos ponernos en nuestros pies. Alza tu voz, que nosotros no venimos a orar ni a hacer intercesión por nuestras familias, porque para eso está de lunes a viernes tu oración en lo secreto de tu cuarto, de tu habitación. Necesitamos guerrear, ¿por qué? Por las naciones, necesitamos guerrear por la iglesia, por las vidas que Satanás se está robando, que se está llevando. Por eso necesitamos guerrear, por los enfermos, hermanos. Necesitamos levantarnos en guerra.
Este mes, hermanos, donde los brujos y hechiceros comienzan, hermanos, a hacer sus invocaciones y rezos. Es ahí donde necesitamos al ejército de Cristo. ¿Cuántos son el ejército de Cristo? ¿Cuántos somos el ejército de Cristo? Amén, gloria a Dios, amén. La vez pasada el pastor dijo algo muy importante, hermanos. Lastimosamente, el que nosotros estemos con la boca cerrada es sinónimo de opresión. Decimos, no, es que yo soy libre para cantar. Sí, gloria a Dios, cante, alabe, gloria a Dios. Pero no solamente, hermanos, es en el momento de cantar. Hermanos, cuando alguien predica la palabra de Dios, tú te das cuenta, hermanos, cuando yo recibo la palabra, yo digo aleluya, yo digo gloria a Dios, porque el Señor a mí me ha hecho libre y tengo mi boca para glorificar y alabar a Dios. Pero si nosotros estamos en silencio, hermanos, ¿qué simboliza o es sinónimo de qué? De que somos vencidos. De que somos vencidos, de que somos oprimidos y que el enemigo nos está pisando la cabeza. No depende, hermanos, amén, de nadie. No depende del pastor, no depende de los músicos. Propiamente depende de cada uno de nosotros, de la comunión que nosotros tengamos con el Señor. Entonces, cuando nosotros recibamos, hermanos, amén, el tiempo de alabanza, tal vez no se escuchará con la batería, tal vez con el piano, pero hermanos, muchas veces yo me he quedado afónica o he tratado y a veces cuando he orado incluso mi voz no es alta, mi voz es un término medio, pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Una creación de Dios. Y todo, dice la palabra de Dios, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, si todo lo que respira, alabe a Jehová, glorifica a Dios, no te canses. No cierres tu boca, levanta tu mano, adora a Dios. Hermanos, el día domingo, que fue el ayuno, el pueblo de Israel se lo conoce como el pueblo más religioso. Pero ¿qué resulta? A mí me llenó de gozo, hermanos, amén, al ver al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cantando, alabando, glorificando, festejando, hermanos. Y nosotros nos quedamos atrás, que somos la iglesia, la novia de Cristo. Ahora nosotros nos hemos convertido en religiosos y ellos están llenos del fuego del Espíritu Santo. No es posible, hermanos. Somos nosotros la novia de Cristo, los que tenemos que estar danzando, glorificando, festejando, alabando al Señor, hermanos. Y sin embargo hemos visto lo contrario. Y yo me lleno, hermanos, de gozo al ver que el pueblo de Israel alaba al Señor. Y si saben que los inicios, hermanos, bueno, mi papi ya era un hombre adulto, ya, pero cuando yo era jovencita, las alabanzas que nosotros escuchábamos eran las judías. Bueno, no es que éramos judíos, nosotros no éramos judíos, pero nos inclinábamos a esas alabanzas porque para nosotros son de guerra. Son alabanzas de guerra y son alabanzas, hermanos, que están profetizando a Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y obviamente mi corazón se regocija. Entonces, declarar y decretar que es bíblico, hermanos. Si nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios. Entonces, miren, hermanos, dice las Escrituras que Dios, hermanos, creó el mundo. ¿Con qué lo creó el mundo? Con la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice, de modo que Dios constituyó el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué hizo el Señor? El Señor dijo, recordemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor, con la autoridad que Él tenía, Él declara. ¿A quién se lo está declarando, hermanos? ¿A quién se lo está declarando, hermanos? Al mundo invisible. Entonces, si Dios declara, ¿por qué nosotros no podemos declarar? El Señor le dice, hágase los cielos, y los cielos fueron hechos. El Señor dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué utilizó? El Señor utilizó palabras de ¿qué? Primero de orden, porque la tierra estaba desordenada, de autoridad y de poder creativo. Él hizo tres cosas: orden, autoridad y poder creativo. ¿Qué dicen las Escrituras? Que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, el Señor dice que nos ha entregado a nosotros poder y ¿qué? Y autoridad. Leamos lo que dice, hermanos, cuando abrimos nuestras Biblias, el libro de Jeremías. ¿Qué nos entregó el Señor? Poder
y autoridad. Es por eso, hermanos, que Dios le dice a Jeremías en el versículo 1:9, dice, leemos más adelante y dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Esta palabra el Señor se le entregó. ¿A quién se le entregó? A Jeremías. ¿Y cómo nosotros debemos tomar esta palabra? ¿De forma literal, de forma espiritual o de una forma figurativa? Se supone que esta palabra se le entregó a Jeremías. Jeremías se apropió de la palabra, pero nosotros somos la iglesia de Cristo y la vamos a tomar en un sentido espiritual. Porque el Señor nos entregó, ¿qué cosa? Poder y autoridad. Si el Señor te entregó poder y autoridad, el Señor te dice en esta noche, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Tenemos una arma poderosa en nuestra boca. Y dice el Señor, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, esta palabra la vamos a tomar de forma espiritual. ¿Nosotros estamos sobre naciones y sobre reinos? No. Estamos sobre naciones y sobre reinos. Vamos a tomarlo de una forma espiritual, hermanos. Reinos espirituales, hermanos, amén. Naciones espirituales, el cual nosotros, ¿qué vamos a hacer con esos reinos y esas huestes espirituales? Arrancar, derribar, destruir, porque para eso el Señor nos envió y para eso el Señor nos entregó el poder de su palabra, para derribar los planes del enemigo, los planes del maligno, hermanos. ¿Y se acuerdan del primer testimonio que les conté? Hermanos, esas palabras de poder no es para qué, para criticar, para murmurar, no es, hermanos, para causar división, hermanos, no es para destruir a la misma familia de Dios, como otras personas lo hacen, porque salen mal, tal vez porque tuvo algún problema, hermanos, en su iglesia, salen mal y se van hablando mal de la casa de Dios, de los siervos que se congregan en aquel lugar, y nosotros no podemos utilizar la palabra para eso. ¿Para qué vamos a tener la palabra? Para derribar, destruir, arruinar, ¿qué cosa? Los planes del maligno. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, dice la palabra, el que en mí cree, dice que él hará cosas mayores, dice el Señor en el libro de Juan. El que en mí cree hará cosas mayores. Hermanos, tome la promesa de parte de Dios, que usted va a hacer cosas mayores, hermanos, porque el Señor le ha dado un instrumento de guerra en su boca y que la iglesia no la sabe usar. Que el decreto y la declaración es con la propia palabra. Nosotros no podemos usar palabra de hombre. No podemos utilizar palabra de hombre si no es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que apropiarnos de esta palabra porque esta palabra tiene poder. Y dice las Escrituras que es para desbaratar los planes del enemigo, para destruir las obras del diablo, hermanos. Así que cuando el enemigo se levante en contra de nosotros, en contra de nuestras casas, de nuestros hijos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar órdenes. ¿A quién le va a dar orden? Al mundo espiritual. Nosotros necesitamos ordenar al mundo invisible, porque son ellos los que nos están oprimiendo, poniéndonos enfermedades, levantando, tal vez poniendo brujería, hermanos, a declarar con la palabra de Dios. Use la palabra de Dios, deje sin poder y sin fuerza todo ataque del enemigo, hermanos.